hablaremos de lo que es el planeamiento estratégico, palabra que seguramente en algún momento ustedes en el interín de su vida diaria, de su actividad profesional, seguramente alguno de ustedes ha pronunciado lo que es una planificación. Hay que planear, dicen, hay que planificar. Si no planificamos, nada puede prosperar, ¿verdad? Esto ya viene desde antaño, lo que es el planeamiento, ¿no? Henry Fayol postulaba a 5 elementos en la administración para poder llegar a buen puerto. Él decía que había que planificar, luego organizar, seguidamente dirigir, ¿no? Los otros dos lo dejamos para que de una u otra manera ustedes se interesen en investigarlo, sin perjuicio de precisar que, por ejemplo, en el caso del Perú, el Colegio de Alto Rendimiento, ya que queda en Huachipa, recoge justamente estos 5 elementos que Henry Fayol postulaba en aquellos años, en el siglo XVIII, ¿no? Y los, los incorpora en su plan estratégico, ¿no? Por eso es que inicialmente decía de que toda planificación definitivamente va a llegar a buen puerto. Si nosotros antes de iniciar el curso, previo a ello, diríamos de que para efecto de poder realizar un viaje al extranjero, de repente un viaje a nivel académico, un viaje de placer, básicamente tenemos que enfocarnos en planificar ese viaje. Una vez que nosotros planificamos, vemos los costos, los tiempos y ver si me conviene ir a Cancún o irme solamente a Punta Sala, Vichayito o a Máncora, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa definitivamente nos queda claro que planificar definitivamente alguna actividad, ¿no? Que puede traducirse en lo que es en el ámbito coloquial, en el ámbito académico, en el ámbito laboral o político, etcétera, etcétera. De ello se deriva lo que es la organización. Yo primero me planifico para ir al extranjero, ¿no? Pero para ello también me voy a organizar. Si yo soy un jefe, si yo ocupo algún cargo político y depende mucha gente de mí, entonces yo me organizo para dejar la encargatura, seguramente con un memorando, como se estila hacerlo en el aparato estatal. Y eso lo sabemos todos los que estamos involucrados y comprometidos con la función pública. Dicho esto, nosotros pasamos a ver lo que es el planeamiento estratégico. Bien, cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico, que estamos enfocándonos básicamente en lo que es el ámbito estatal, veremos qué es ese planeamiento estratégico, para qué nos sirve, ¿no? Decíamos que aquellas personas que estamos enfocados en el tema del Estado, conocemos que pertenece al grupo de los instrumentos de gestión, el plan estratégico, el plan operativo, el plan de desarrollo regional concertado y así, etcétera, etcétera. En este tema, nosotros no podemos dejar de excluir, ¿no?, aquellos instrumentos jurídicos con los que el ente rector se enfoca. Para ello tenemos el decreto legislativo el 1088, que no es otra cosa la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Para aquellas personas que de repente por primera vez ven lo que es el planeamiento estratégico, están tratando de ingresar a lo que es el ámbito del planeamiento estratégico y por primera vez ingresan a la actividad pública. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que darle la base legal sobre la que se sostiene todo este abanico de decir lo que es el
plan estratégico, es decir, todo este contenido, ¿no? Asimismo, tenemos la directiva, la 001-2017 de ese plan. Ustedes saben que todas las entidades y los sistemas administrativos en el Perú tienen de una u otra manera una normativa sobre la que se sostienen, ¿no? En este caso estamos hablando del decreto legislativo y estamos hablando también de una directiva. Esta directiva tiene por objeto establecer los lineamientos para la formulación y actualización del plan estratégico inclusive de desarrollo nacional. ¿Por qué he querido invocar esto? Que ya en realidad esto estaba orientado hacia el año 2021 que acaba de fenecer, porque justamente de modo alguno se está extrayendo parte de los lineamientos y que van a tener incorporarse a la nueva periodicidad de este plan estratégico. Es decir, los planes estratégicos con una periodicidad de 3 años, dentro del marco de una visión compartida y concertada del país con perspectiva de mediano y largo plazo. Muy bien, cuando nosotros decimos con una visión compartida, muchos de ustedes seguramente trabajan en el Estado y cuando ustedes se remiten a aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en el gobierno local o el gobierno regional, sabrán seguramente que la ley orgánica de municipalidades establece claramente las funciones exclusivas de un municipio y las funciones compartidas. Lo mismo sucede, jóvenes, en el caso de los gobiernos regionales. En el caso de los gobiernos regionales sucede las funciones específicas, ¿no? Y sucede también que se puede identificar lo que está previsto en la norma legal, las funciones compartidas. Esto nos traslada a recordar aquello que dice que las normas de alcance nacional son de obligatorio cumplimiento y las entidades del Estado, todas aquellas que están previstas en los primeros artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo que reconoce como entidades, deberán aplicarlas de manera articulada. Es decir, ningún gobierno regional, ningún gobierno local, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones y o atribuciones, no podrá decir exclusivamente, bueno, mi ordenanza regional tiene rango y fuerza de ley, si no está debidamente articulada a las políticas de Estado. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que las políticas de Estado son 35 contenidas en el famoso Acuerdo Nacional. Las políticas de gobierno, la diferencia es que las implementa el gobierno de turno. Y si son de alcance nacional, ningún gobierno regional o local podrá decir, bueno, yo saco mi ordenanza y yo hago lo que mejor me parezca. Claro que sí, siempre y cuando esté debidamente articuladas aquellas políticas. Es por ello que ningún gobierno local o regional se podrá divorciar de algunas normas de alcance nacional. Todo lo que tenga que hacerse, tendrá que hacerse observando el debido procedimiento y observando las normas de alcance nacional. Sin ir muy lejos, el Ministerio, por ejemplo, de Educación, cuando emite una norma, esta norma tiene que cumplirla la Dirección Regional de Educación. No obstante que esta dirección pertenece al gobierno regional de la jurisdicción a la que se pueda mencionar, puede ser Tumbes, Arequipa, Huancavelica, Atacama, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno regional no podrá divorciarse de aquella norma de alcance nacional diciendo, bueno, mi ordenanza es de mi jurisdicción, tiene rango y fuerza de ley, por tanto, pues nadie se puede oponer. Eso es absolutamente contrario a la normativa. Sin ir muy lejos, si ustedes revisan el artículo 38 de la Constitución, se van a dar cuenta que es bien clara la Constitución al precisar lo siguiente. Dice, todos los peruanos tienen el deber de cumplir la Constitución y la ley. O sea, más claro que el agua no puede ser, ¿no? Eso está previsto. Asimismo, saldrán algunos comunicados que dan cuenta
de alguna prevención, de alguna restricción, etcétera, etcétera. Lo mismo que sucede, ustedes habrán visto en el tema de contrataciones, ¿verdad? Salen algunos comunicados también. Bien, jóvenes, dicho esto, continuamos. Bien, veamos la famosa planificación estratégica. Si nosotros nos centramos exclusivamente a decir y preguntarnos qué es la planificación estratégica, créanlo con toda sinceridad, ustedes van a terminar entendiendo y comprendiendo por qué es que en todo ámbito debe realizarse una planificación. Por ejemplo, en el tema de los proyectos de inversión pública, ustedes recordarán que antiguamente, disculpen, antiguamente el presidente de la República, un presidente de la República iba y ofrecía a la ciudad donde llegaba, ¿no? Ofrecía y decía, a partir de este momento yo dispongo que la construcción de un colegio, ¿dónde está el ministro de Educación? Volteaba a su cara y a su derecho, a su izquierda, ya había llegado con el ministro de Educación. Usted me construye un colegio acá. Hoy en día eso ya no sucede, joven. Veamos primero qué es la planificación. Dice que es un proceso sistemático. Es un proceso sistemático. Discúlpeme, un poquito de agua. Disculpen. Muy bien, gracias. La planificación estratégica, considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes. ¿Se dan cuenta? E implementación de planes, ya les decía, ¿no? ¿Cuál es el plan, por ejemplo, al irse de vacaciones? Entonces uno tiene que planear a quién dejo en mi reemplazo, dónde me voy, con qué dinero me voy, luego me organizo. ¿Para qué es este proceso? Justamente para alcanzar propósitos u objetivos que ya están en ese plan estratégico institucional, ¿no? La planificación estratégica, dice, tiene su origen en ámbitos militares y su uso en las organizaciones privadas alrededor de la década de los 60. Imagínense si nosotros nos trasladamos en el tiempo, dice, posteriormente surge como un instrumento de apoyo a la gestión pública. O sea, ¿de dónde recogemos todo esto, no? ¿Verdad? De la actividad privada. Dice, sirve de apoyo a la gestión pública en el marco de las iniciativas del nuevo Public Manager, de la nueva administración pública. ¿Se dan cuenta? De mediados del 80 en los países de la OCDE. ¿Qué cosa es la OCDE? Para aquellos que de repente aún no saben qué es la OCDE. Es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Esta organización donde se puede compartir experiencias y solucionar problemas comunes. Eso es donde nosotros estamos ansiosos de querer ingresar ahí y que ya hemos sido invitados el 25 de enero para entrar a otro nivel, ¿no? De calificación, donde ya estamos como país en vía de desarrollo y que ya estamos llegando a ese nivel. Bien, esa es la OCDE, esa es la planificación estratégica, ¿no? Venida de los ámbitos particulares y recogida por las actividades públicas del Estado. Por eso es que valga la oportunidad aquí precisar que en algunos momentos, en el común denominador, de repente algunos de ustedes habrán escuchado o comentado de que mucho se cuestiona al trabajador público, mucho se cuestiona a la función pública, ¿no? Que mucha burocracia, que son ineficientes, etcétera, etcétera. Alguien dijo por ahí, claro, tú trabajas ahí, no creo que sirvas para trabajar en la actividad privada, porque en la actividad privada te van a sonar el dedo y ahí se quedan los que realmente producen.
Entonces, toda esa situación de cuestionamientos, de apreciaciones subjetivas, entonces se pueden ver en los pasadizos de la administración pública. La importancia. Alguien escribía sobre el tema de la gestión pública, sobre el tema del planeamiento estratégico institucional, y en la planificación estratégica alguien señalaba la importancia. Debe ser importante, ¿por qué? Porque en sus propósitos, en sus objetivos, mecanismos, etcétera, dicen que se resume el rumbo, la directriz que toda la organización debe seguir teniendo como objetivo final el alcanzar las metas fijadas, las mismas que se traducen en crecimiento económico, en un crecimiento humano y en un crecimiento tecnológico. Si estos jóvenes lo traemos a colación y decimos, ya no en una actividad pública, en una empresa privada, etcétera, etcétera, ustedes se darán cuenta, lo que digo a mis alumnos siempre es que partan de uno mismo, que todo lo que se hace en el Estado también se hace en el hogar, en la casa de familia, ¿no? Quizás algunos todavía son hijos, otros ya son padres, madres, tienen carga de familia, pero todo aquello que se planifica definitivamente va a prosperar. Entonces les decía, ¿no? En el caso de a título personal, ustedes cuando se quieren trazar una meta, ustedes llegan inclusive a cumplirla, ¿no? Sin ir muy lejos en el tema de las capacitaciones. ¿Por qué necesitan una capacitación? Porque el objetivo final es aprender, conocer y estar mejor preparado para no irse quedando rezagado en la actividad laboral, ¿no? Y así poder cumplir las metas que nos fijan en la actividad pública. Definitivamente con eso, tanto en el público como en el privado, va a haber un crecimiento económico, va a haber un crecimiento humano y un crecimiento tecnológico, ¿no? Va a haber un crecimiento humano. ¿Por qué? Aquí, jóvenes, valga la oportunidad a precisar lo siguiente. El crecimiento es integral. O sea, no podemos nosotros como seres humanos decir, bueno, yo tengo maestría, tengo doctorado, tengo PhD, he estudiado en Cambridge, en Harvard, etcétera, etcétera, cuando realmente como persona no me comporto como tal. Podrá ser un buen profesional, de repente no, no comulga con algunas reglas de urbanidad, de buenas costumbres, etcétera, etcétera, y es ahí donde la persona incurre en el error y lo conlleva a cometer el delito que hoy en día ya vemos todos aquellos delitos que se están pregonando, ¿no? Venido justamente de aquellos funcionarios, servidores públicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es integral en el caso de algunos de ellos, ¿no? Se tiene un crecimiento económico, pero se olvidan que deben tener principios y valores, que deben ser honestos. Y el crecimiento tecnológico, ni que darle vuelta, que está a la vanguardia. La definición en tema de planificación estratégica dice que consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción, vale decir, las estrategias para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la planificación estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. Así lo ha precisado este estudioso investigador Armijo ya desde el año 2011. Inclusive hay otros personajes que han definido también desde años anteriores. Y miren la parte final cómo lo precisa, ¿verdad? Esta persona señala que desde esta perspectiva la planificación es una herramienta clave, justamente lo que les había dicho con relación a cuando uno quiere irse de vacaciones. Cuando uno quiere vacaciones, primero tiene que planificar para luego organizarse, ¿no? Para la toma de decisiones en las instituciones públicas. O sea, es falso aquello que se pueda decir que la decisión ya la tomé yo porque soy el gerente, porque soy el secretario general,
o porque soy el jefe sin haber tomado mis precauciones de un planeamiento. Es más, se me ocurre decirles que ante un plan A debe existir un plan B. Eso no cabe duda, jóvenes. Las personas de bien, las personas que toman su precaución, siempre trabajan con los dos planes, el plan A y el plan B, por si no surte efecto el primero o porque si no, no se pueda cumplir el primero. Entonces, eso deben llevarlo ustedes inherente, por decirlo de alguna u otra manera, ¿no? En su pensamiento, que al momento de querer ejecutar un plan, tiene que tenerse el plan B, por si no, surte efecto. La formulación y el establecimiento, los objetivos prioritarios, las características, cursos de acción, ¿para qué? Para poder alcanzar dichos objetivos. Por eso es que ustedes verán de que asumamos, por ejemplo, la actividad privada. Ustedes en algún momento se habrán dicho, ¿no? Cuando acuden a un banco a solicitar un préstamo y con el miedo de no pagarlo puntualmente, siempre decimos, los bancos nunca pierden. Y efectivamente, ¿no? Nunca pierden, ¿no? La actividad privada tiene bien clara la regla de juego. Nunca pierde, pero por supuesto, ¿qué va a perder? Si pagarte un dinero ya se aseguró seguramente con algún tipo de garantía. Y así no tengan la garantía, tienen lo que se llama la modalidad de a sola firma, que también tienen sus reglas de juego para poder cobrarse aquello que de repente no puedas pagar. Entonces, como se dice, los bancos nunca pierden. ¿Por qué? Porque hacen un planeamiento, jóvenes. Hacen un planeamiento, establecen sus objetivos, sus reglas claras, ¿no? Entonces, por eso es que uno parte, inclusive ya habrán visto ustedes de repente lo que es la misión y la visión. La misión es lo que se viene cumpliendo en el ejercicio de las funciones de la entidad y la visión es a dónde quieren llegar, qué quieren lograr. Entonces, todo está concatenado. Bien, continuamos. El sistema, entrando ya de lleno a lo que es nuestro país, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. A ver, algunos de ustedes habrán escuchado el tema de CEPLAN y algunos de ustedes también entenderán lo que significa de repente el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Este sistema se crea como un conjunto articulado. Miren la palabrita, articulado. Lo que ya les había comentado anteriormente, que cuando un gobierno local o regional necesite emitir algún tipo de ordenanza, tienen que estar articuladas a las políticas de Estado. Entonces, el sistema dice que se crea como un conjunto articulado e integrado, ¿ya? E integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Definitivamente los órganos, ¿no? Los subsistemas que se derivan de los órganos mismos y las relaciones funcionales, las funciones que cumplen los servidores, los funcionarios, ¿no? En el día a día, en virtud del imperio de la norma, cuya finalidad es coordinar. Ese es el sistema. Por eso es que se creó, para coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional. ¿Para qué? Para poder promover y orientar el desarrollo armónico y sostenible del país. Por eso se crea el sistema nacional, ¿no? Es sistémico, es sistémico. Es por ello que habla de un desarrollo armónico y sostenible del país. No podemos bajar la guardia y dejar que se desvanezca algo que ha llevado mucho tiempo en construir para que se convierta en sostenible. Por eso es que se dicen que las políticas de Estado inclusive
deben ser sostenibles en el tiempo, a diferencia de las políticas de gobierno que muchas veces se implementan durante el periodo gubernamental del político, ¿no? Aquel que asume la presidencia lo implementa, en algunos casos son transitorios, algunos programas, otros programas se estabilizan y van quedando en el tiempo, como que los que ya conocemos, ¿verdad? Aquellos programas, por ejemplo, Beca 18, Pensión 65, El Vaso de Leche, etcétera, etcétera. Esos son los programas. A diferencia del sistema, el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, órgano técnico, órgano rector, especializado en la norma técnica y la que emite los lineamientos justamente para la elaboración a través de esta directiva que habíamos comentado para efecto de los famosos instrumentos de gestión, como es en el caso del plan estratégico. ¿Qué es lo que no dice la norma? Dice que es un organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país. Sin embargo, aquí yo debo ser bien crítico y bien duro, ¿no? Emitiendo una opinión a título personal, ¿no? Que a veces las normas tienen demasiada retórica, suenan bonitos, se escuchan bonitos, se ven bonitos, pero la pregunta del millón es, ¿y se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo conduciéndolo de manera participativa? ¿Se deja participar? ¿Se permite participar? ¿Se hace participativos a la población? En algunos casos no. En otros casos sí vemos lo que es el presupuesto participativo en el tema de los gobiernos locales. Entonces, en el centro de planeamiento, ¿se está permitiendo alguna participación de repente a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿verdad? Pero en muchas oportunidades jóvenes suena bastante irónico decirlo, pero hay que decirlo, porque cuando nosotros ya estamos trabajando directamente con estos instrumentos de gestión, debemos ser innovadores, ¿no? Debemos aplicar nuevos paradigmas, salir de la monotonía, ¿no? Entonces, no está siendo participativos en algunos casos. Transparente, me queda le vuelta esa palabrita demasiada cuestionada a muchísimos políticos hoy en día que no son transparentes. Como les decía, suene duro, pero hay mucha gente que hace un copia y pega. Y es más, en algunos momentos se ha podido visualizar que en algunos instrumentos de gestión, hasta por error, copian el mismo año, vale decir el año anterior. Entonces, eso denota que de repente no hay una suficiente capacidad, una suficiente preparación. Por eso siempre en las enseñanzas yo comparto de que el alumno debe aplicar la triple C: conocimiento, capacidad y competitividad. Es decir, tiene que conocer, tiene que tener esa capacidad de respuesta, tiene que tener esa capacidad de respuesta y tiene que ser un personaje competitivo. El servidor, el funcionario, no debe tener miedo a la competencia, sino debe tener miedo a su propia incompetencia. A eso deben tener miedo, que a veces se vuelven incompetentes, ¿no? Dice, debe ser transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de la vida de la población y al desarrollo sostenible. Otras dos variables salen de aquí, de esta lectura: la vida de la población, la calidad de vida de la población, una variable más, y al desarrollo sostenible, otra variable. Entonces la pregunta viene y cae de madura: ¿se le estará dando calidad de vida a la población?
no se le está dando, ¿no? Ustedes, si recorren todo el país, se van a enterar en ciudades, sin ir muy lejos, el departamento de Tumbes, el departamento más chico, bastión de ingreso por donde, por donde ingresó Pizarro, bastión de peruanidad, defensores de la guerra del 41, y ustedes podrán ir a ver a ese departamento que solamente tiene 1 hora, 2 horas de agua en la mañana y 1 hora en la tarde, prácticamente en la noche, 6:30, 7. Y así como Tumbes, hay varias ciudades que viven con ese problema. Entonces, se le estará dando calidad de vida. Irónicamente, en esta pandemia, ¿qué es lo que decía el gobierno? ¿Qué es lo que pregonaba el gobierno? Lavarse las manos por 20 segundos. ¿Cómo le vas a pedir a un ciudadano que se lave la mano si no le estás dando agua, por Dios santo? No se le puede pedir al ciudadano que se lave la mano si tú como gobierno no le estás dando agua, no le estás, ¿de qué desarrollo sostenible estás hablando? Entonces, bastante irónico, jóvenes, ¿no? Sin embargo, hay dinero que se destina, ¿no?, para otras actividades que de repente son innecesarias, que seguramente las veremos más adelante. Dice, esta institución ha planteado 2 mecanismos principales para la implementación de la Agenda 2030. La construcción de la visión concertada de futuro. O sea, se busca construir una visión hacia el 2030. ¿En base de qué? De un análisis prospectivo y amplio proceso de diálogo social. ¿Qué nos está diciendo con esto? Es decir, ponernos en un escenario como si estuviéramos a futuro, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir. Ponernos ahorita en un escenario como si fuera un escenario a futuro, ¿ya? Y un amplio proceso de diálogo social. Ya comentábamos acá y en el curso de la capacitación de gestión pública también, ¿no?, de gobernabilidad, que los gobiernos, para poder llevar a buen puerto la gobernabilidad del país, requieren básicamente de la ayuda de toda la sociedad en su conjunto, de la sociedad organizada, ¿verdad? De la sociedad civil. Ahí está la iglesia, los colegios profesionales, los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero es que somos peruanos, todos somos los componentes de ese país y queremos que ese país surja, pero surja como país, que no surja el partido político como partido, que lamentablemente muchos dicen que tienen que llevar la línea política del partido, porque el partido los ha puesto ahí. Y como el partido los ha puesto ahí, y gracias al partido han llegado ahí, entonces necesariamente ellos tienen que cumplir las políticas impuestas por el partido. Pero lamentablemente esas políticas impuestas por el partido en muchas oportunidades no son las que se condicen justamente con las necesidades y las grandes demandas de la población. No se condice. Entonces, siempre va a haber algo contraproducente de los políticos que dicen una cosa y finalmente hacen y terminan haciendo otra. Entonces, no podemos batallar contra la corriente si el propio gobierno está caminando al contrario. Bien. La segunda era que la actualización de políticas, planes, considerando un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el cual está centrado en el bienestar de las personas, teniendo en cuenta las circunstancias en sus territorios. Muy bien, aquí se me ocurre decir, por ejemplo, la equidad y la distribución de la riqueza de manera equitativa. En muchos años, muchas oportunidades ha habido, ¿no?, de que el famoso canon minero, las regalías, la distribución de la riqueza, pues algunos batallaban de que donde existía la minería debería quedarse el mayor presupuesto, debería quedarse la mayor parte y no irse a otro sitio. Y en algunos momentos, claro, que eso ha pasado, ¿no? Se le daba a ciudades que realmente no necesitaban, ¿no? Y sin embargo, a la ciudad de donde sale el mineral,
se le dejaba poco presupuesto. Y es ahí donde venía el problema. Y la paralización de muchas actividades públicas, privadas, ¿no? Reclamándole al gobierno que los escuche en sus peticiones. Bien, la finalidad. ¿Qué vemos con la finalidad en estos dos aspectos? En el sistema vemos que es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico a nivel nacional para promover y orientar el desarrollo armónico, tal y como lo habíamos dicho, ¿no? Y la finalidad en el tema del centro de planeamiento es constituirse como el órgano rector y orientador del sistema. Entonces, está concatenado. Se hace uno para efecto de la parte adjetiva, procesal, si se pudiera llamársele así, ¿no? Y el otro tema para la parte objetiva, el reconocimiento de la norma, del derecho, lo que tiene que hacerse como tal, la entidad a la que debe cumplirse todo lo que el gobierno central dispone una vez de las normas de alcance nacional. Muy bien. Nosotros nos remitimos a los objetivos del sistema, tiene entre otros, no solo estos, tiene entre otros, ¿no? El promover la cooperación y acuerdo entre los sectores público y privado. Fíjense, ya vamos entrando un poco más de lleno, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema tiende un puente, eso es lo que nos está diciendo, tiende un puente entre el público y el privado. Claro que sí. Claro que sí, porque si nosotros nos remitimos de una manera más específica y queremos investigar más, nos vamos a dar cuenta que el Estado como tal recibe las, las contribuciones de los particulares, ¿no? En su mayor proporción, ¿no? En su mayor proporción. El tema de la tributación inclusive, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? El tema de los bancos, el tema de la Abacus, el tema ¿cómo se llama?, de las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un puente, naturalmente, para poder concertar ciertos temas que interesan al país y, por ende, a la colectividad. ¿Cuál es la diferencia, pues, el dar un servicio del Estado con el particular? Que el particular, pues, la naturaleza es mercantilista, y el Estado, su naturaleza, bueno, es servir a la comunidad, ¿no? Es una actividad de servicio, ¿no? En la que tiene que enfocarse exclusivamente al interés colectivo. El Estado no puede defender intereses particulares, tiene que defender el interés colectivo porque así lo establece la Constitución, así lo establecen las demás normas, ¿ya? Definitivamente tiene que enfocarse. Otro de los objetivos, dice, promover la formulación de planes estratégicos, de programas y proyectos con visión prospectiva, de mediano y largo plazo. Otra vez la palabrita prospectiva. Se me ocurre lo siguiente. En algún momento, ustedes habrán visto la desgracia que lo que tanto costaba transitar por las carreteras en todo el Perú, ¿verdad? Así como costaba para ir a Huancavelica, así como costaba demasiado para ir al norte, a Tumbes, en el tema de, la ruta del Alto, en el tema de la ruta de la autopista ahora, que ahora es Autopista del Sol, Sullana, Piura, Tumbes, ¿verdad? La carretera a Cajamarca, la carretera a Tacna, aquellas personas que han viajado, han tenido esa oportunidad de vivir en vivo y en directo, ¿no? Entonces dice los proyectos con visión prospectiva. ¿A qué quiero llegar? Que si se va a hacer una carretera de alcance nacional como es la Panamericana, o una carretera de penetración a algún pueblo, naturalmente tiene que ser una carretera pues duradera en el tiempo. Que no sea pues lo que sucede en todas las ciudades del Perú, ¿no? En la última hora, los alcaldes de repente, sin herir la susceptibilidad de algunos, ¿no? Comienzan a hacer el relleno
de algunos orificios en las avenidas, en las calles, y encima la dejan una calle de verdad totalmente diferenciada de una calle que realmente sea con un trabajo técnico, ¿no? Entonces se maloran los carros, los micros, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el otro objetivo que quería resaltar cuando dice proyección a visión prospectiva, mediano y largo plazo. Deben ser carreteras que realmente duren, o sea, que no tenga pues una duración pues, de un mes, 2 meses y medio, como sucede en algunas ciudades. Bien, jóvenes, continuando. Miren, si ustedes divisan en la diapositiva que estamos presentando con relación a ese plan, vamos a ver las funciones generales. ¿Qué función tiene principal el centro de planeamiento? Como ente rector que ya habíamos visto, ¿no? Asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y planes estratégicos de desarrollo. No puede ser justo que un alcalde se le antoje dentro de su plan estratégico de repente traducirlo en el plan operativo, institucional, establecer una actividad, traducirla a la actividad en el plan anual de contrataciones y finalmente determinar que debe construirse de repente en una carretera, debe aperturarse en una trocha, debe mantenerse un acceso a un pueblo donde realmente no tiene suficiente mérito para que se haga cuando, a diferencia del otro pueblo, sí lo tiene. ¿A qué quiero llegar? A lo siguiente. Entre el pueblo 1 y entre el pueblo 2, el pueblo 1 tiene, por decirlo así, 3.000 habitantes de donde sale el pan, el producto de pan llevar que le llaman, ¿no? De repente tiene cereales, tiene frutas, y todo eso sale al mercado para abastecer a la grande mayoría. 3.000 habitantes, hay un pueblo donde la gente produce, y en el otro pueblo pues hay 800 habitantes, lamentablemente pues no tiene la producción que tiene el pueblo 1. Sin embargo, en ese pueblo vive el alcalde, o el alcalde tiene un terreno. Y como él está de alcalde, él quiere aprovechar, aperturar la trocha que no existe inclusive. Entonces, se dan cuenta que justamente ahí viene la evaluación, ¿no? Ahí viene la evaluación y priorizar, como dice la ley de inversión, el famoso invierte.p. Priorizar. Los recursos del Estado deberán ser invertidos de manera eficiente, eficaz y con miras al servicio al ciudadano, ¿no? A mejorar los derechos ciudadanos. Entonces, si hay un pueblo 1 y un pueblo 2, y el mérito es para el 1, no tendría por qué fijarse ni determinarse que debe construirse ahí una trocha en el pueblo 2. Pero a veces eso sucede, joven. El siguiente dice promover, orientar la formación y actualización profesional técnica de especialistas. Este es otro tema bastante polémico y delicado, ¿no? Orientar la formación y actualización de profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y formulación y evaluación de políticas públicas y planes en los 3 niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior. ¿Qué es lo que está sucediendo? En algún momento yo escribí un artículo y se lo resumo a ustedes y decía yo lo siguiente, dentro de ese artículo, que tiene que tenerse en consideración para efectos de una mejor gestión pública, debe tenerse en consideración el servidor o funcionario público especializado con una remuneración adecuada. No podemos pedir, se requiere enfermera, se requiere abogado para pagarle 1.200 soles. Encima les piden profesional con 5 años de experiencia y con maestría en gestión pública. O sea, eso suena a una barbaridad.
¿Cómo puedes pedir profesionales con amplia trayectoria, con experiencia, para pagarle como si fuera un alumno que recién sale de la universidad? Entonces, eso está sucediendo en el Perú, joven. Y eso, cuando uno está como asesor en las altas direcciones, es ahí donde uno tiene que ser directamente objetivo. Tiene que ser un objetivo como asesor, orientar y asesorar a los políticos, a los personajes, y decirles, ¿no? Y decirles cuál es la razón. Ya hay una ley de modernización de la gestión pública que habla sobre personal altamente calificado, personal idóneo, y dice, y adecuado, esa es la palabra que emplea, adecuadamente remunerado. ¿Será adecuadamente remunerado un profesional con 5 o 7 años de servicio para pagar 1.200 o 1.500? Y si ustedes le descuentan las leyes sociales, ¿cuánto le va a quedar? 1.280 soles. O sea, es absurdo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pretende hacer un planeamiento si el propio Estado, aquí viene otra variable, el propio Estado está en su obligación de formar y capacitar a su gente, sin perjuicio de que el funcionario o servidor público lo haga a título personal, con su propio peculio? Sin embargo, en muchas oportunidades, el servidor, el funcionario, espera que se le dé una capacitación, y cuando se le da una capacitación, se le acaba el contrato o ya está de salida de la entidad. Entonces, ¿cuál es el efecto multiplicador que ese trabajador, ese funcionario puede hacer con el resto de sus compañeros si más se va para la calle que para quedarse adentro? Entonces, todas estas situaciones tienen que evaluarse a fin de no perjudicar al Estado. Bien, la planificación estratégica, jóvenes. Como ya les había dicho inicialmente, es de cumplimiento obligatorio no solamente en un poder a nivel nacional, están en los 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, para aquellos que aún no conocen de repente los organismos que nos reconoce la Constitución, ¿no? Son conocidos como los organismos constitucionales autónomos. Está la OMPE, el Jurado Nacional, el RENIE, que son los 3 organismos que tienen alguna afinidad electoral, y los otros 3 organismos que tienen afinidad jurisdiccional: el Ministerio Público, el TC, que es el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, antes conocida como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, que es ojos y oídos del Estado, es la que te controla el uso efectivo de los recursos del Estado, de los recursos públicos, ¿no? Aquí no solo te controla el dinero, sino también te controla los bienes muebles. Muchas veces hemos visto en los noticieros que los jefes utilizan la camioneta para trasladar a la esposa al mercado, a sus hijos al jardín, y eso se llama peculado de uso, que es un delito. Entonces, toda esta situación, jóvenes, toda esta situación, cuando uno trabaja en el Estado, debe tener una visión amplia de lo que es el aparato estatal. Por eso es que hoy muchas entidades, cuando ustedes postulan en diferentes modalidades contractuales, ¿no?, ya se les exige al trabajador, se les exige lo que tengan el conocimiento de gestión pública, de planificación estratégica, y que estén debidamente certificados. Que estén debidamente certificados. No basta decir yo conozco, tengo experiencia, porque inclusive en la convocatoria se pide de que si se tiene la experiencia, que dicha experiencia debe estar debidamente acreditada. Y es ahí donde esta escuela de capacitación a nivel nacional, que hoy en día tengo placer de estar desarrollando por encargo de ella misma, yo estoy bien seguro que los va a certificar en la medida que ustedes vayan pidiendo, porque básicamente responde a una necesidad hoy en día, estar certificado. Bien, el CEMPLAN. El CEMPLAN en funciones especiales. En materia de prospección, nuevamente la prospectiva.
tiene el deber de identificar y definir escenarios estratégicos futuros. Claro que sí, porque no se va a hacer un planeamiento a corto plazo de cuánto, de un año, de 6 meses, tiene que hacerse a futuro, ¿no? Lamentablemente en el Perú a veces se trabaja a corto plazo, sin ir muy lejos, hacemos una apreciación, ¿no?, objetiva y vemos que Estados Unidos tiene una constitución, sin embargo el Perú tiene más de 10 constituciones políticas. En materia de coordinación, por ejemplo, promueve, concerta y articula la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional con los poderes del Estado, lo que habíamos comentado, con los organismos constitucionales, con los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil. En consecuencia, la coordinación es conjunta. La coordinación no es excluyente, jóvenes. No es excluyente. No se puede excluir a una a otra porque básicamente el Estado se enfoca en el interés colectivo, en consecuencia tiene que escuchar a todos. En seguimiento y evaluación, realiza seguimiento y evalúa los planes competencia, informando periódicamente al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros el avance, obstáculos y oportunidades y el nivel de cumplimiento de resultados esperados. Aquí hay algo irónico que está pasando seguramente, como ya hemos visto en los noticieros, ¿no? Dice, informan al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Pero si el presidente de la República no entiende lo que significa una convención, no entiende lo que es un Consejo de Ministros, ¿cómo podrá resolver las demandas de la población? Por eso es que se dice que un representante debe tener una capacidad de respuesta inmediata, oportuna y eficaz. Es decir, debe ser rápido a contestar, debe ser oportuno. No es temporáneo contestar. Justicia que llega tarde no es justicia. Debe ser oportuno y debe ser eficaz al responder, que surta efecto. Ejemplo, no se puede suscribir un contrato que esté muy bueno, ¿ya? Pero no se puede hacer con un menor de edad, pues, cuando la ley no lo permite. El contrato podrá ser bueno, pero no es eficaz porque no va a resultar pues, jurídicamente. Lo mismo sucede acá. Y el nivel de cumplimiento de resultados esperados. La población no está recibiendo lo que probablemente ellos esperan. Entonces, por eso es que se genera inclusive una anarquía, un desorden de gobierno, ¿verdad? Se genera una anarquía, ¿no? Entonces, ahí desestabiliza las condiciones de los políticos que están al frente del gobierno, porque de repente no son personas preparadas. Los componentes jóvenes de un plan estratégico. Alguien preguntaba, ¿no? Alguien preguntaba, decía, bueno, ¿cuáles son los componentes? ¿Cómo puedo yo hacer un plan estratégico? Entonces, cuando uno se remite al plan estratégico, definitivamente uno tiene que identificar la situación. Uno tiene que hacer un diagnóstico a partir del problema. A partir del problema. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación? Para poder nosotros ir delimitando los objetivos estratégicos y aquellos indicadores que van a indicar estos objetivos. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Los cursos de acción, los cursos de acción, los recursos, es decir, cuáles serán las vías, cuáles serán los canales, cuáles serán los caminos, ¿no? ¿Qué recursos vamos a emplear en esos caminos? Asimismo, el sistema de monitoreo y evaluación. Naturalmente, que tenemos que enfocarnos en monitorear algún tipo de actividad, algún proyecto, la ejecución de algún proyecto. No podemos abandonar, ¿no? Porque si se le encarga a un equipo técnico, un equipo especializado,
obviamente que siempre hay otro equipo que está supervisando, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema de monitoreo, sin perjuicio de que en primera instancia tenemos que tener bien claro lo que es la visión, a dónde queremos llegar, a dónde. Y la visión, decir lo que realmente nosotros desarrollamos, sin perjuicio de tener presente y activos, vigentes, los valores. Bien, jóvenes, vamos arribando, nos quedan unos minutos, continuamos con lo que es el planeamiento estratégico. Ya hemos visto los componentes de este plan estratégico. Si nos remitimos a la directiva es más didáctica ya, es más pormenorizada con relación a las actividades, a las funciones que debe cumplir ciertas entidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros nos remitimos al conocimiento integral de la realidad, el cómo vivimos, partimos justamente de ese diagnóstico que habíamos visto hace un minuto, ¿no? ¿Cómo vivimos? La imagen del territorio actual. Todo ello se traduce en un consolidado donde justamente se centraliza en Lima, el gobierno central lo tiene claro para efecto de la distribución de la riqueza. Es decir, el otorgamiento del presupuesto para cada jurisdicción. Bueno, una vez que hemos dicho cómo vivimos, el futuro deseado, cómo queremos vivir, ¿no? O sea, vivimos de repente con un río que cada que viene la presencia de la corriente del Niño, se desborda. Al desbordarse, se lleva de encuentro los sembríos. Al llevarse de encuentro los sembríos, perjudica al agricultor. Y al perjudicar al agricultor, definitivamente este señor que está endeudado con el Banco Agrario no va a poder pagar su préstamo porque lamentablemente no llegó la cosecha que probablemente él había planificado, pero que por la naturaleza, por circunstancias de la madre naturaleza, no le ha permitido cosechar en esta campaña. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos partiendo de dos premisas. La primera es que cómo vivimos, cómo queremos vivir. ¿Se dan cuenta cómo es detallista la directiva? Yo siempre digo que la directiva es el instrumento de gestión que te lleva, ¿ya? Es un instrumento jurídico que te lleva de la mano, te orienta, es didáctica, ¿verdad? Luego, veamos las políticas y planes coordinados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá viene otro problema, es bastante delicado, irónico y triste por último, ¿no? En algunas ciudades se ha visto, por ejemplo, que no tienen un mercado central de nivel, sino que más, como ellos mismos dicen, más parece cualquier otra cosa, pero menos mercado. Vayan a ver qué cosa es. Con los olores nauseabundos en algunos casos. Entonces, es bien sencillo, la vez pasada yo comentando con un profesional en ingeniería le decía, es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo que el gobierno mire a nivel macro, ¿no? ciertas necesidades del pueblo. El gobierno es el dueño de todos los bienes inmuebles que habitan, que existen en el Perú, ¿ya? Y que se maneja y se tramitan a nivel de la SBN, la Superintendencia Binaria Nacional. Podría haber un trabajo articulado ahí. ¿Cómo así? La SBN, el municipio y el gobierno regional. Pero como el gobierno regional con el local siempre están enfrentados
por temas de política, por temas de ideología, entonces definitivamente no se ponen de acuerdo al extremo que nunca logran, ¿ya? Nunca logran ver la posibilidad de la construcción de un mercado. Mercado central o un mercado mayorista también. ¿Por qué? Porque supuestamente alguien dice, sí, pero si haces el mercado tu municipio te vas a llevar los aplausos. ¿Y yo cómo quedo? Yo te regalo el terreno como gobierno regional, pero tú vas a construir, tú vas a ejecutar el presupuesto seguro. Entonces, eso es lamentable, jóvenes. Eso sucede en muchas ciudades del país. Entonces, no se está trabajando bien de manera articulada. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Dicen los pobladores, ¿no? Queremos vivir bien, pues, tener un mercado donde ir a comprar, ¿verdad? La política hispana dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya les dije, articulando, pero como los partidos políticos son encontrados, o sea, no viene esa pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Se independizan, se individualizan y solos no van a poder llegar. Necesariamente para llegar donde uno quiere llegar, siempre se requiere la ayuda de alguien más. Nadie en este planeta podrá llegar a donde ha llegado si no ha tenido la ayuda de alguien. Y eso no cabe duda. Eso, háganse la pregunta a ustedes, ¿dónde han llegado ahorita y cómo es que han llegado? Porque segura alguien nos ha ayudado. Lo mismo pasa, jóvenes, en el tema de un gobierno, en el desarrollo de un gobierno, en el desarrollo de unas políticas de gobierno, en la implementación de algunas políticas de Estado. Se requiere, ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿no? Que se requiere de la sociedad en su conjunto. Bien, seguimos. En el tema de seguimiento y evaluación para la mejora continua, dice, ¿cuánto avanzamos y cómo mejorar? ¿Verdad? ¿Cuánto avanzamos y cómo mejorar? ¿Cómo vas a avanzar si no buscas alianzas estratégicas? Para avanzar hay que buscar alianzas estratégicas. Si no, no se avanza. Informes para la mejora continua. ¿Cómo podemos avanzar? Ya habrán escuchado ustedes las alianzas estratégicas. En algunos casos es necesario para ir cerrando ciertas brechas en el tema social, en el tema coyuntural. Pero sin embargo, los políticos a veces no se ponen de acuerdo. Bien, jóvenes, continuamos. Lo que ya habíamos visto inicialmente, el plan bicentenario, ¿no? Al 2021, que acaba de fenecer algunos temas puntuales, ¿no? La jerarquía del plan, miren cómo el Estado tiene bien diseñado la jerarquía de los planes, pero seguramente mal ejecutado esos planes. ¿Se dan cuenta? Es irónico, ¿verdad? Es irónico que el propio gobierno, el propio Estado implemente ciertos cuadros cuando realmente a veces no los cumple. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, más conocido como el Plan Bicentenario del 2021. Tenemos los planes estratégicos sectorial, es decir, de cada sector. Si estamos hablando del sector educación, el sector agrario, el sector interior, el sector salud, etcétera, etcétera. El plan de desarrollo regional concertado a nivel de gobierno regional y el plan de desarrollo local concertado a nivel de gobierno local. Valga la precisión que el gobierno local, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, está referido única y exclusivamente a las municipalidades provinciales y distritales. El otro día un alumno me preguntó y me dijo, ¿pero qué? ¿Y las municipalidades delegadas? Así me dijo, pero si ellos tienen también su alcalde delegado, tienen un equipo de concejales, sí, le digo, tienen una estructura casi parecida a la distrital, ¿no? Pero ellos no tienen capacidad de recepción de algunos tributos. Ellos
no están considerados como gobierno local, y eso está previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades. Los únicos gobiernos locales es la municipalidad distrital y la provincial, jóvenes. El plan estratégico institucional y el famoso plan operativo institucional. Entonces, esto es lo que se traduce el día a día en algunas actividades y metas que deben cumplirse. Sin embargo, de repente en el plan operativo institucional, algunas actividades llegan a octubre, noviembre o diciembre, y a veces las entidades, los trabajadores están desesperados por querer cumplir una actividad porque si no van a tener demérito. Y esos, en el caso, por ejemplo, se han visto en algunos casos, se ha visto que a última hora se pretende contratar algunos capacitadores para que les den un curso, un diplomado al personal ya especializado, a ciertos servidores. ¿Por qué? Porque está previsto en el plan operativo institucional. Son actividades académicas que tienen que cumplirse, pero ¿qué resulta? Que estos señores se quedaron dormidos y a las finales del ejercicio fiscal, del año fiscal, recién se dan cuenta que hay que cumplir. Entonces, eso hemos visto en algunas entidades. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. He querido resaltar estos 6 ejes porque de una u otra manera también lo van a ver en algún momento en los planes estratégicos, en algunos instrumentos de gestión. Los derechos fundamentales y dignidad de las personas, ¿no? Toda persona tiene derecho a, artículo 2 de la Constitución, y la defensa de la persona humana es responsabilidad del Estado, ¿no? Las oportunidades y acceso a los servicios. Sin embargo, muchos peruanos se quedan sin tener el acceso al seguro social o al MINSA, cuando tienen que ir, ¿ya? Cuando tienen que ir a sacar seguramente un certificado de salud mental y le dicen, no hay turno hasta el otro mes. Quieren ir a una consulta y no hay turno hasta después de 3 meses. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a algún centro especializado, se me ocurre decir a lo que antiguamente era el Hospital Mogrovejo, ahora se llama el Instituto de Ciencias Neurológicas, aquí en Lima, en Barrios Altos, ¿no? Ven todo lo que es el tema de cerebro, ustedes van a sacar una consulta y le van a decir, bueno, estamos en febrero, vengas en mayo, porque ya está copado todo. Bueno, habrá que decirle al cerebro que no fastidie, que no duela la cabeza, ¿no? Porque me han dicho que no puedo ir hasta mayo. Entonces, oportunidad y acceso no se da en su total magnitud, joven. Y esa es responsabilidad del Estado. Estado y gobernabilidad. 2 palabritas que están en boga de todos en estas últimas semanas, en estos últimos años. Gobernabilidad. No hay gobernabilidad. No vemos gobernabilidad. ¿Verdad? Tenemos un Estado de Derecho, pero no vemos esa gobernabilidad, ¿no? Hay movimiento político, hay movimiento económico que está siendo afectado y por sobre todo la población es la principal afectada. Economía, competitividad y empleo. Debemos tener una economía sostenible, debemos ser competentes y debemos tener empleo. Sin embargo, hay demasiada gente desempleada. También habla de estos ejes estratégicos, entre ellos el desarrollo regional e infraestructura. Ya les decía yo de la infraestructura, ¿no? En algún momento he visto, en agosto que me tocó estar por el norte, la reparación de la Panamericana hacia el norte, ¿no? Y los recursos naturales y ambientes hay que darle vuelta. Por ejemplo, en el tema de recursos naturales, a veces, no es que a veces, sino por mandato legal, ¿ya? Por imperio y la ley, existe la prohibición de la extracción del cangrejo y las conchas negras. Hay veda, pero sin embargo usted va a Piura, va a Lima, y se puede comer un ceviche de conchas negras, en pleno periodo de prohibición. La pregunta es, ¿y cómo llegaron a Lima?
esas conchas negras, ¿cómo llegaron al Lima? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Si nosotros mismos, los peruanos, no cumplimos la ley, entonces, ¿de qué gobernabilidad podemos hablar? ¿De qué contribución podemos hablar en beneficio de nuestra sociedad? El objetivo nacional. El objetivo nacional, igualdad de oportunidad y acceso universal a los servicios básicos. En este caso, el objetivo es lograr que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso a servicios básicos de calidad. Ojo, servicios básicos de calidad. Y lo menciona, en particular, educación, salud, agua, desagüe, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. Pero si nosotros de todo solamente nos enfocamos en uno, que es el que realmente, ¿no?, considerado como un servicio básico, claro que los otros se complementan, vamos a ver, como ya les mencioné hace unos minutos, el tema del agua. ¿Habrá agua en todas las jurisdicciones? No lo hay. ¿Habrá desagüe? Tampoco lo hay. ¿Verdad? Bien, el acceso universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales, naturalmente, para superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Pero el Estado no entiende en muchas oportunidades o no quiere entender. ¿De acuerdo? Algunos médicos, algunas enfermeras ya reclamaban en su oportunidad de que si bien es cierto en cada pabellón habían 3 o 4 enfermeras, ahora existe una. Una de repente para 15, 18 o 20 pacientes que habitan ese pabellón. Si con 3 no se abastecían, menos se va a abastecer con una enfermera. Pues esa situación, jóvenes, cuando ustedes ingresen seguramente a algún hospital nacional, ¿no?, o regional, se van a dar cuenta de la cruda realidad. Una cosa es lo que el gobierno dice y otra cosa es lo que uno puede corroborar al visitar esas entidades. En el Perú, por ejemplo, se requiere además que la educación se conecte adecuadamente con las necesidades del crecimiento económico. Claro que sí. El mejoramiento social y ambiental, la norma lo dice bien claro, resulta importante vincular la educación con el desarrollo de la ciencia tecnológica. O sea, ¿cómo vas a educar a tus alumnos lo que justamente ha pasado con el gran problema de las tablets que no llegaron oportunamente? ¿Cómo vas a educar a tus alumnos que estén a la par con la ciencia y la tecnología si el producto que les ofreces no llega de manera oportuna? O sea, no tienen la tablet, entonces, ¿de qué manera? No llega a Internet. Ahora este gobierno actual dice que Internet lo vamos a tener en todos los pueblos, hasta los más alejados. Esperemos que así sea, ¿no? Entonces, dice vincular la educación con el desarrollo de la ciencia y tecnología de manera que la innovación y el conocimiento sean elementos clave de la transformación hacia una economía de alta productividad. Claro que sí, claro que sí. Un pueblo más educado es un pueblo más superado, ¿no? Y su economía básicamente va a crecer. Y el progreso social y la gestión del desarrollo sean ambientalmente sostenibles. Qué lindo suena, qué bonito se ve, pero a veces no se cumple. Bien, cuando entramos al terreno del Ministerio de Educación, que son sectores bastante polémicos, cuestionados, tales como el sector salud, el sector interior, que están en muchas oportunidades han estado en el ojo de la tormenta, ¿no? Por ejemplo, ahí que vemos, ¿no?, que el plan sectorial multianual es un instrumento de gestión orientador de los objetivos del conjunto de actores que forman todo el Ministerio de Educación. Y en ese Ministerio de Educación no podemos excluir justamente a lo que inicialmente les había comentado, a las famosas direcciones regionales.
todo lo que emita el Ministerio de Educación será de cumplimiento obligatorio en todas las direcciones regionales de todo el país. No podrá excluirse, son de alcance nacional. Así que no hay oportunidad de divorciarse de algunos lineamientos que establezca el Estado. Si nosotros hablamos del PC en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de algún ministerio, en este caso, que ya lo habíamos visto de educación, es un instrumento de todo el sector educación y como tal obviamente incorpora políticas priorizadas. No podemos fantasear con algún tipo de política que al gobierno se le antoje implementar, ¿no? Y incorporarla de repente, la malla curricular, el plan lectivo. O sea, no podemos, tienen que haber metas y estrategias para poder conseguir dichas metas de las entidades, no solo públicas, sino también privadas. Por eso es que ya decíamos que el Estado requiere de la ayuda de la sociedad en su conjunto. Políticas públicas y privadas a nivel nacional, regional y local, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, algunos municipios contribuyen inclusive en sus zonas, algunas municipalidades provinciales, en contribuir al pago de las remuneraciones de algunos docentes. Eso lo hemos visto en algunas provincias del país, ¿no? Entonces, ahí está clarísimo lo que hace el gobierno local y que contribuye justamente a algunas funciones que de repente son básicamente emanadas de un ministerio. Vamos concluyendo al ver los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Son 17, solamente para mirarlos, y cuando entremos en detalle cada uno de ellos, nos vamos a dar de repente con la grata sorpresa o con la ingrata sorpresa que no se están cumpliendo algunas directrices, ¿no? El fin de la pobreza, hambre cero, como dicen algunos políticos, ¿no? Hambre cero, así dicen, ¿no? Analfabetismo cero, desnutrición cero, así dicen, ¿no? Educación de calidad, ya hemos visto las universidades que no han podido ser licenciadas por obvias razones, ¿no? Y que hoy en el Estado, o perdón, que hoy en día a través del Congreso, ya se debate justamente esa posibilidad, esa oportunidad nueva para que puedan contribuir, para que puedan continuar, ¿verdad? Las universidades que no han sido licenciadas. Asimismo vemos lo que estamos viendo lo que estamos, ¿cómo se llama? Teniendo por noticias de algunas ciudades, ¿no? Ya lo que habíamos comentado, el tema del saneamiento, el tema del agua, desagüe, energía, inclusive, ¿no? Y ahí están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que también no podemos excluirnos de ello, pero sin embargo, tenemos que referirnos a alguno de ellos porque el tiempo no nos va a alcanzar a decir de uno por uno, ¿no? En el tema de la paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Qué tan sólida es una entidad como el Ministerio Público si la fiscal de la Nación de oficio debería haber actuado hace rato y no actúa? ¿Qué significa eso? En términos penales, eso se llama omisión a su deber. Tiene toda la obligación de actuar de oficio, sin embargo, no lo hace. O sea, tiene que la parte de repente opositora al gobierno, tiene que estar definitivamente investigando, a fin de poder llegar a una conclusión a la que ya se está llegando, como es el caso de los colaboradores eficaces, ¿no? Y es ahí que obviamente la justicia tiene que corroborar lo que se dice, con lo
Digo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros del 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando cada político postula a un proyecto que ya lo tiene en mano, lo primero que dice es pobreza cero, empleos para todos. Escuchaba, no solo en una, en varias campañas donde los postulantes al Congreso dicen trabajo para todos. Oye, su función de un congresista no es dar trabajo, yo no sé de dónde sacan eso. La función de un congresista es una función fiscalizadora. Sin embargo, dicen trabajo para todos. O sea, la función de un congresista no es darle trabajo a todos. Entonces, irónica la vida, ¿no? Engañan al pueblo. Y mucho más si es un pueblo ignorante, entonces terminan engañándolo, ¿no? Como dice el dicho, en tierra de ciegos, el tuerto rey. O sea, si no sabe leer, el tuerto, ¿quién es ahí? El tuerto es el congresista y los ciegos son los pobladores. Qué gracioso. Proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Bueno, lamentablemente algo similar se dijo en el plan bicentenario al año 2021 y la pandemia vino sin saberla, sin adivinar, vino y nos desnudó. El plan bicentenario decía cómo deberíamos vernos al 2021, lamentablemente no se cumplió el objetivo del plan bicentenario porque la pandemia nos desnudó. Los 17 objetivos están integrados ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otra. Claro que sí, claro que sí. De repente el tener que ejecutar un proyecto en alguna jurisdicción va a afectar a la otra. Eso no cabe duda. Y que el desarrollo debe equilibrar, dice, la sostenibilidad medioambiental, económica y social. ¿Se dan cuenta? Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los objetivos de desarrollo sostenible han sido diseñados para traer al mundo varios ceros, que también la vida, ¿ya? Que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero. Finalmente, el acuerdo nacional, lo que habíamos comentado hace unos minutos, ¿no? Este acuerdo precisa que el presidente de la República preside dicho acuerdo, ¿no? Ya se institucionalizó a través de este instrumento jurídico que es el Decreto Supremo 5. Dicen que el acuerdo es un foro que elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado sobre la base del diálogo y concertación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones políticas y sociales del Perú. Esto nació el año 2002, pues jóvenes. Muchos de ustedes ya seguramente lo han vivido. Las políticas en 4 ejes. La primera, democracia y Estado de Derecho. La segunda, que debe existir una equidad y justicia social. Vayamos a ver si con competitividad del país. Tenemos que ser país competitivos al lado de Chile, al lado de Colombia. Chile tiene de cierto modo mejores frutas, Colombia tiene una policía más equipada, mejor organizada que el Perú, pero también nosotros tenemos algo, pues, ¿no? Nuestro diseño tributarista es uno de los paradigmas de la región de esta Sudamérica, ¿no? Y también nos dice un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Cuestionable estas palabritas, ¿no? Eficiente, que no lo es en muchas oportunidades, transparente y descentralizado. La política nacional y el planeamiento estratégico, en el marco de la modernización de la gestión pública, no podemos dejar de pasar de vista que de acuerdo a la política nacional de modernización, ¿no? Al 2021, como ya lo habíamos comentado, que está orientada a qué cosa, una gestión pública orientada a resultados, que sea positiva y bienestar del ciudadano, desarrollo del país. Es así que se establece como el primer pilar de la gestión pública orientada a resultados,
a las políticas públicas nacionales y el planeamiento. Si ustedes se dan cuenta, toda la redacción aterriza en una sola palabra clave: resultados. Naturalmente que tiene que ser resultados buenos, pues, ¿no? No van a ser resultados negativos. El Estado no le da presupuesto a través del Ministerio de Economía a un gobierno local o regional, pues, para que vaya a hacer un monumento al sombrero, un monumento, pues, a Yankee, a la ojota, un monumento ¿a qué cosa? Al árbitro. O sea, porque son obras innecesarias que no tienen repercusión social, no tienen, como ellos mismos dicen, ¿no? Tienen que ser obras de impacto social. O sea, se hace esta obra y se deja de alumbrar a cierto pueblo, se deja de abastecer con agua potable a cierto pueblo. Porque según algunos alcaldes dicen, no, el ornato público hay que arreglarlo, hay que decorar la ciudad. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero haber contribuido con ustedes con esta capacitación de planeamiento estratégicos. Estaremos en algún otro momento viéndonos. Gracias a la Escuela de Capacitación, que estoy seguro que certificará, porque es una necesidad para poder acreditar que hemos sido capacitados. Muchísimas gracias una vez más a la Escuela de Capacitación. Muy amable.